de España, queremos dejar constancia ante esta comisión de la lamentable situación de menores indocumentados de origen rumano y tutelados por el sistema de protección a la infancia del Estado español. Hablamos de ciudadanos menores sin documentos y que carecen de algo tan básico y tan importante como es el derecho a la identidad, tal y como se recoge en la Convención de Derechos del Niño, ratificada por España, Rumanía y el resto de los países miembros. Estar documentado vulnera uno de los derechos fundamentales del niño y esto, a su vez, les impide disfrutar de otros muchos, al carecer de cualquier tipo de identificación. Esto da lugar a situaciones muy complicadas que se dan en la convivencia diaria, en su entorno familiar, de acogida, en su entorno educativo, de salud, de ocio, etc. Un menor que no tenga documentación no puede federarse para hacer ningún tipo de deporte. No pueden optar a becas de educación. No pueden pertenecer a colectivos o asociaciones. No pueden viajar libremente como ciudadanos europeos que son por derecho. No pueden acceder a prestaciones de orfandad, discapacidad o dependencia. Todas estas dificultades se eliminarían si existieran legalmente, porque no tener documentación les discrimina y les hace invisibles para el sistema. Una de las funciones principales del sistema de protección a la infancia y adolescencia es proteger e integrar a los menores que se encuentran dentro del mismo, tarea muy difícil de conseguir, con la discriminación y la vulneración de los derechos que día a día van sufriendo estos niños, niñas y adolescentes, al verse y sentirse continuamente diferentes a sus iguales. Muy difícil de entender que en Europa problemas de este tipo estén enquistados en el tiempo. Como madre acogedora que sufro esta lamentable situación, traslado ante ustedes la indignación de todas las familias acogedoras de España, aunque sabemos que este mismo problema ocurre en muchos de los países miembros de la Unión Europea que tienen menores rumanos bajo su tutela, cosa que lo hace más increíble aún. Desde FADES, la Asociación de Familias, seguiremos insistiendo para denunciar y dar visibilidad a esta situación tan desconocida para la mayoría de la sociedad europea. Estos niños existen, aunque no haya papeles que lo demuestren, aunque no se reflejen estadísticas. Queremos llamar la atención de esta situación especialmente porque hablamos de menores vulnerables, frágiles, menores europeos a los que como sociedad de primer orden tenemos el deber de proteger e integrar, pero no a medias, como ocurre ahora cuando son tutelados por las instituciones y no se les puede documentar ante la lamentable actitud del Gobierno de Rumanía. Muchas gracias. Continuar. Buenas tardes. Quería añadir algunas precisiones a lo que ha comentado la presidenta de FADES, preguntándonos cómo pueden existir ciudadanos europeos invisibles y que están privados de los derechos básicos. Ello se debe a que cuando las autoridades españolas, que son competentes a regular el Código Civil, declaran el desamparo de menores con residencia habitual en España y asumen su tutela, Rumanía no lo reconoce. Rumanía exige una declaración de ejecutoriedad y, sin ese exequatur, no considera a las entidades públicas españolas como representantes legales de los menores, ignora las resoluciones de desamparo y de tutela y bloquea la posibilidad de documentarlos, dejándolos en un vacío legal que vulnera su derecho a la identidad personal y les priva de nacionalidad. La Carta de los Derechos Fundamentales, los reglamentos, las directivas de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea establecen claramente que los menores son titulares de derechos fundamentales y que descansan en principios básicos. Primero, en la toma de decisiones debe siempre prevalecer el interés del menor. Segundo, tienen derecho a ser escuchados y a que su criterio sea tenido en cuenta en todos los aspectos que les afecten. El Tribunal de Justicia reconoce a los menores de forma autónoma su libre derecho a la circulación y a la residencia. Cuando se desestima el interés superior del menor, cuando se niega el derecho a ser escuchado, cuando se ponen trabas a sus tutores legales y cuando se impide su documentación, se vulnera el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros y constituye una inaceptable discriminación por razón de nacionalidad o de situación migratoria. Señorías,
La calidad, la fortaleza de las instituciones democráticas se aprecia en la manera en que se atienden las necesidades de aquellos sectores sociales más vulnerables, más desfavorecidos, más frágiles, entre los que se encuentran los menores en situación de desamparo y tutelados por los servicios de protección. Habiendo nacido en un Estado miembro de la Unión y residiendo en otro Estado miembro, es de justicia restituirles los mismos derechos que cualquier otro ciudadano europeo. Muchas gracias.